Gracias por estar aquí hoy, por vuestra asistencia. Os presento a Enrique Martínez Reguera. Enrique es pedagogo, psicólogo, filósofo y es cofundador de la Escuela de Marginación de Madrid. Pero por encima de todas estas cosas, Enrique es un referente para muchos que nos dedicamos a la pedagogía social y al ámbito de la marginación, porque ha estado pues casi 40 años dedicado a los niños y a las niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, de riesgo social. Y no solamente porque ha estado 40 años y ha pasado ese tiempo, sino porque durante esos años pues él ha estado aprendiendo, ha estado observando, ha estado escuchando a los niños y, como él mismo dice, para él los niños han sido sus mejores maestros. Él me decía antes que todo lo que sabe de pedagogía lo aprendió de los niños que están en situación de riesgo. Y bueno, yo creo que eso es lo que él ha creado, su pedagogía, su filosofía de la educación, su pensamiento pedagógico, pues lo ha ido madurando y gestando desde ahí. Fruto de eso, pues Enrique tiene varios libros publicados, algunos los conocéis, pues Cachorro de Nadie, Pedagogía para Maleducados, De tanta rabia, tanto cariño. Y bueno, y hoy pues viene a contarnos, a compartir con nosotros pues estas experiencias que él ha tenido. Yo quiero agradecerte, Enrique, que nos hayas acompañado hoy aquí. Él mismo me ha pedido que su exposición sea corta, que en 3/4 de hora os va a exponer cuáles son sus experiencias y sus principios pedagógicos, y que después sí que le gustaría entablar un coloquio, un diálogo con vosotras y con vosotros, que puede ser lo más rico y de donde se pueden entablar pues principios comunes, inquietudes, ¿vale? Y podemos compartir. Así que os dejo con él y nada, agradecerte de nuevo que estés con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por una presentación tan cariñosa y por una presencia tan nutrida y tan cordial, se ve en los rostros, ¿no? Sin más preámbulo voy a entrar. Mirad, a mí me propusieron que hoy os diera unas cuantas claves de lo que yo considero la pedagogía que me he ido construyendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y cuando me senté para reflexionar, a ver, ¿qué les voy a decir? Lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿y de qué pedagogía les hablo yo? Porque como decías tú, yo estuve 40 años conviviendo con niños en situación de conflicto, pero dedicado a la pedagogía, a la enseñanza. Mi primer año fue en el año 1959. No habíais nacido ninguno de vosotros, estoy seguro. En 1959 yo estaba dedicado a la pedagogía. Es decir, en septiembre se cumplirán 51 años de dedicación a la educación. Y claro, yo entonces ya intentaba hacer pedagogía, y 10 años después intenté hacer pedagogía, y 20 años después intenté pedagogía, y ahora sigo intentando hacer pedagogía. Y me doy cuenta de que hay factores que deciden que mi pedagogía en un momento y en otro no se parezcan en casi nada. Entonces yo os voy a explicar ciertas cosas que a mí me parece que en este momento están siendo decisivas, ciertas cosas de la actualidad que están siendo decisivas en el tipo de pedagogía que quiero desarrollar y que quiero exponer, porque tenemos que hacer una pedagogía para la realidad,
Y la realidad que estamos viviendo nosotros ahora es tremendamente distinta a la realidad que vivíamos cuando hace 50 años, o 51, cuando yo empecé. Entonces voy a empezar aludiendo a ciertas cosas que ahora son muy condicionantes. Mira, cuando yo empecé, España era un país rural, la pedagogía fundamentalmente estaba en la escuela de los pueblos y en los colegios, los poquitos colegios de las ciudades pequeñas. Y en aquellas condiciones el maestro o el educador era un protagonista total. ¿Por qué? Porque el Estado delegaba en él todos los asuntos pedagógicos. Mire, usted eduque a estos niños, enséñelos y punto. Y le ponían al maestro en la escuela, y si pasaba 15 años, a lo mejor cada 3 años o cada 5, según la distancia, le visitaba un día un inspector para saber que todavía seguía dando clase allí. Pero vamos, entonces él tenía que fabricar la pedagogía, tenía que fabricar la realidad de su relación con los alumnos, y él, bueno, pues tenía un papel de un protagonismo que a él, como pedagogo, le facilitaba mucho las cosas. Hoy vivimos un mundo muy complicado, tremendamente complicado. De mis 75 años de vida, el momento más complicado que yo recuerdo es el que estamos viviendo ahora. Hoy estamos viviendo un mundo muy conflictivo en muchos sentidos. Por ejemplo, yo me apuntaba aquí, en Madrid hay centenares de niños desescolarizados. Como esto no es bonito, pues no suele entrar en las estadísticas o se camufla como se puede. Pero yo en ciertos barrios, con los niños que trato, están desescolarizados, y esos niños existen, aunque no aparezcan en ninguna estadística. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para esos niños no hay pedagogía? ¿Qué hacemos con los niños desescolarizados? Hoy en las escuelas nuestras, pues hay niños gitanos, hay niños marroquíes, hay niños colombianos, hay niños rumanos. Yo conozco una escuela en Madrid donde se utilizan 22 idiomas, porque son emigrantes, la mayoría son emigrantes y llevan poco tiempo en el país y a duras penas utilizan el español. Y entonces con los chinos pues tienen que entenderse por gestos, y con los latinos, bueno, pues ya les es un poco más fácil, ¿no? Quiero decir entonces que estamos viviendo un mundo muy complicado. Hoy hay muchísimos niños que por razones de tutela o de supuesta tutela han sido retirados de sus familias y están en internados de la administración del Estado, centros de tutela de todo tipo, y estos niños pues también tienen que ser objeto de educación. A mí a veces me sorprende de muchachos que llegan allí con 9 años, que marchan con 18, y no solo salen sin trabajo, sino que salen sin saber leer y escribir. A lo mejor eran niños que necesitaban pedagogía y que no fue satisfecha, que necesitaban educación y que no fue satisfecha. Por no salir satisfechos, a veces conozco muchachos, por ejemplo marroquíes o subsaharianos, que han pasado 8, 9 años en estas instituciones y salen sin papeles, igual que el día que llegaron. O sea que son niños que necesitaban educación, necesitaban algo previo a la educación, que era la existencia real, y no la consiguieron. Bien, la existencia legal, jurídica, y no la consiguieron. Bien, hoy hay decenas y decenas de niños que tienen conductas un poco anómalas o muy anómalas, y entonces están en centros terapéuticos. Estos niños necesitan atención, educación,
Quiero decir que ahora cuando yo hable de educación, ¿de qué educación estoy hablando? ¿Para los niños desescolarizados? ¿Para los niños de los centros terapéuticos? ¿Para los niños chinos con los que no me puedo comunicar por motivos del idioma? ¿Para cuál estoy hablando? Este es un hecho tremendamente presente en nuestros barrios. No es una cosa en que yo he acumulado ahora una serie de conflictos pues para servirlos juntos y parezca que la situación es muy conflictiva. No, es que nuestros barrios hoy están llenos de estos problemas que he enunciado. Bien, otra cosa que también ha cambiado profundamente desde aquella época en que yo empecé a enseñar es que la noción de familia se ha transmutado absolutamente, ¿no? Antes, en aquel momento, era una familia ampliada, donde estaban presentes los padres, los abuelos, los tíos, los primos y demás parientes, y a veces los vecinos, a quien se le llamaba el tío Eufrasio y la tía Teodora. También eran, de alguna manera, simbólicamente y virtualmente miembros de la familia. En este momento, la familia muchas veces no es más que un flatus vocis, que dirían los clásicos, una palabra vacía de contenido. Porque claro, si el papá está emigrante y la mamá está todo el día intentando buscar para comer de los niños y no hay los abuelos y no hay vecinos y los vecinos se tienen miedo, etcétera, pues esos niños viven absolutamente sin familia. Yo hoy conozco decenas y decenas, podré decir centenas de niños que no saben lo que es hablar de la familia. Conozco centenares de niños que no pueden hablar de familia porque no saben lo que es eso. Incluso los niños que tienen familia, hoy las condiciones laborales son tan rigurosas, tan exigentes, tan precarias, tan volátiles, que muchos papás y mamás tienen que agotarse en salvar la situación laboral. Y para poder salvar la situación laboral, pues tienen que, bien a su pesar, no por gusto, pero tienen que pasar a un segundo rango de urgencias la atención concreta de los niños, en los detalles concretos de sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fundamental es poder darles de comer, y para poder darles de comer hay que estar ausente de casa permanentemente y hay que volver a casa con una inseguridad, portadores de una inseguridad tremenda, de un estrés tremendo, etcétera. Entonces, hoy centenares, miles de niños crecen con una noción de familia que no es una solución a todos sus problemas como era en aquel momento, sino que es una fuente permanente de problemas. No solo no es solución de sus problemas, sino que es fuente permanente de problemas, ¿no? Bien. Y sin embargo los niños siguen necesitando lo mismo que necesitaron siempre. Los niños cuando nacen a un universo concreto que primero se llama madre, mamá, luego se amplía. El niño va descubriendo que el universo no es tan pequeño como la mamá, se amplía, y el niño descubre que tiene familia, y luego el niño descubre que tiene barrio, y luego el niño descubre que existen escuelas y va a la escuela, y luego el niño descubre que hay amigos, y así se va construyendo la condición de persona de esa criatura a través de un proceso de crianza. Como espero que insistiré más en la crianza porque es una de mis obsesiones básicas, pues bueno, pues el niño ahí vive un proceso de humanización, porque claro, el niño cuando nace es un manojillo de pulsiones, y si naciera entre animales se animalizaba. De hecho, hay casos en la historia de niños que fueron criados por animales, que su primerísima infancia fue atendida por animales y que desarrollaron facultades animales y no humanas. Los aficionados al cine conoceréis la celebérrima película de Truffaut, El niño salvaje. Es la historia del último niño que ha sido estudiado, que era un niño asilvestrado. Era un niño silvestre, no era una persona humana en el sentido que decimos nosotros, era una persona animal.
Y cuando intentaron humanizarlo, como lo hicieron precipitadamente y fuera de tiempo, lo volvieron loco y murió en 3 años. Quiere decir que recorremos un proceso de nuestra primera infancia que es decisivo para el resto de nuestra vida y que eso siempre se realizó, a veces en condiciones óptimas, a veces en condiciones bastante precarias, en las familias, pero siempre había una riqueza familiar que si los papás fallaban siempre aparecía algún tío o incluso algún vecino que asumía las funciones parentales y cubría las labores de crianza. Hoy, por la circunstancia de vida, eso casi es imposible, porque quien más que menos andamos todos estresados y con prisa y fuera de nuestro lugar. Entonces, hoy la crianza es muy precaria y los niños siguen teniendo necesidad de crianza. Sin embargo, la crianza cada vez es más difícil. No solo el ámbito familiar, el ámbito académico también cambió profundísimamente. La escuela, la enseñanza, cambió. Bueno, mirar, en mi opinión, cambió mucho más desde el año 70 para acá, desde 1970 para acá, mucho más que desde la Edad Media hasta los años 70. Desde la Edad Media hasta los años 70, la idea de lo que era un maestro fue bastante persistente. Tomó distintas formas externas y concretas. La escuela monacal, la escuela del Renacimiento, tomó muy distintas formas, pero la noción de en qué consistía esa labor se mantuvo bastante similar a sí misma. Y curiosamente, desde los años 70 para acá, desde que se empezó a intuir el fenómeno de la globalización y este momento de plétora del capital y etcétera, empezaron a modificaron leyes y transmutaron las esencias de la educación. Antes cualquier maestro tenía clarísimo, cualquier profesor de cualquier colegio, cualquier instituto, tenía clarísimo, porque se lo habían dicho desde que fue a la escuela, que el maestro es la prolongación, la escuela es la prolongación de la familia, y que los papás educan y que luego el maestro prolonga y abre a la sociedad aquella educación que se daba en familia. Entonces los maestros tenían una función que era fundamental, que era la de educar, y dentro de esa educación había que hacer diversas funciones. Una de ellas, por ejemplo, era la de instruir, y ahí entraban los aspectos más profesionales. Había quien instruía en matemáticas, había quien instruía en lengua, había quien instruía en historia y en geografía, pero todo eso dentro del marco de que su función era prolongar la educación, porque todavía eran muy niños y había que prolongar e ir adaptando a las nuevas condiciones del niño, a la sociedad, había que prolongar aquello. Entonces el maestro, antes que nada, era el que prolongaba la crianza, que ya le llamaban ahora educación, pero que era la prolongación de la crianza. Hoy hay un porcentaje elevadísimo de maestros, bueno, que según los criterios que les inculcaron y que asumen y que les parecen los mejores, y oye, el derecho a opinar, no voy a decir yo que mi opinión es la que vale, la mía vale para mí, la de ellos vale para ellos, pero hoy hay muchísimos profesionales de la educación que si les hablas de labores de tipo personal, que no sean estrictamente profesionales, dicen, eso no es de mi competencia. Yo tengo un horario laboral, tengo que enseñar este programa y tengo tantos alumnos. Todas esas cosas no son de mi competencia. Yo creo que tienen pleno derecho a decirlo. Porque hoy hay un mundo con diversas concepciones de lo que es la pedagogía y de lo que es la educación. Mi concepción de la educación es una, y la de esas personas, tan legítima como la mía, es antitética. Bien, entonces hoy, ¿qué nos ocurre? Pues en lo que a la escuela se refiere, hoy se le ha dado a la escuela una
formalidad muy jurídica, muy jurídico-profesional. ¿Por qué se ha hecho el decreto de derechos y deberes de los alumnos? Para que quede claro que ese es el marco dentro del cual se puede uno mover. Es una concepción muy formal de la escuela, muy jurídica, y esto ha mudado, por ejemplo, esencialmente la noción de educador. En la concepción mía o en la concepción de la época en que yo era niño, el educador, como acabo de decir, era como la prolongación de los padres. Para estos educadores no, pero es que el decreto de derechos y de deberes de los alumnos le da la razón a ellos, no me la da a mí. Es decir, el educador cumple la función que se le marca y su posibilidad de crear, de inventar, de realizar, siempre la tiene, un ser humano siempre la tiene, pero no porque la promueva la formalización académica. La formalización académica la inhibe y uno tiene que desarrollarla porque le sale de dentro, porque es una persona vocacionada y porque me apetece hacer más de lo que me mandan, pero lo que me exigen es muy concreto. Por ejemplo, antes un niño faltaba a clase y eso era un problema del profesor y del niño, y si a ellos dos les desbordaba era del profesor, del colegio, de los papás del niño y del niño. Y si a ellos les desbordaba, pues mira, os fastidiáis. Si sale un golfo, os fastidiáis. Porque este es un asunto vuestro. Y ahora un niño falta a clase y al profesor le dicen, mire, usted dele consejos y mándele y exígele. Ah, pero si después de 3 días el niño sigue faltando a clase, usted comuníquelo al colegio para que abra un expediente. Y el colegio abre un expediente y entonces interviene el psicólogo, el educador, el trabajador social, tal, con el niño y con la familia. Y si estos reconvierten al niño, vuelve el niño a la escuela, bien. Y si no, el decreto dice que lo deriven y lo deben derivar a los servicios educativos del ayuntamiento, que manda su psicólogo, su educador, etcétera. Y si esto resuelve el problema, bien. Pero si no, les vuelven a decir por tercera vez, ustedes no se preocupen, no es competencia suya, no es responsabilidad suya. O sea que el niño se está estropeando, no es problema de... Esto va absolutamente contra la noción que teníamos de maestro. Porque antes le afectaba personalmente al maestro, como persona. Y ahora en su rol profesional, si hizo un buen informe y lo derivó, ya no tiene ninguna responsabilidad. Y además, al ayuntamiento luego le dicen lo mismo. Si les desborda el niño, mándenlo ustedes a los servicios de la comunidad autónoma. Y a la comunidad autónoma les dicen lo mismo. Si el niño les desborda, mándelo a los servicios de psicólogo, trabajador social, educador del juzgado de menores. Y si ahí les desborda ya, el niño se hizo mayor y ya no está en edad de ser atendido. Quiere decir entonces que antes la noción de educador era un compromiso de persona a persona, en donde el educador se jugaba su prestigio como educador, su valía, su competencia como educador, y el niño se jugaba el salir un golfo o salir un niño más o menos adaptado a una vida determinada a la que se le ofrecía, ¿no? En este momento no. En este momento la maquinaria de la educación va por su lado, la vida de los niños va por otro, y esto, los niños no son tontos. Los niños, mirad, yo sostengo la teoría de que los niños nacen listísimos. Fijaros cómo estaré yo, poquito a poco nos vamos atrofiando. O sea, vamos teniendo más elementos para utilizar y más recursos. Pero aquella capacidad del manantial cuando brota, la capacidad de intuir que tienen los niños para percibir la vida, para ver los fallos de los mayores,
para saber en qué tenemos razón y en qué no tenemos razón. Esa percepción, esa intuición, esa capacidad de observación que tienen, esa la hemos ido perdiendo a medida que nos hacemos mayores. Entonces, claro, los niños que son puras ventanas abiertas al mundo, porque su supervivencia depende de que sean capaces de intuir para anticiparse, de que sean capaces de captar para adaptarse o huir, de que todas esas capacidades del niño perciben todo. Por eso los niños fueron los primeros que entendieron, sin haberlo leído, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. Y desde entonces los niños tienen una desconfianza profunda de sus profesores. Y son tan listos que a veces hasta son capaces de verbalizarlo. Lo piensan. Este es un mandado. Pero a veces son capaces de verbalizarlo y se lo dicen al profesor. Tú cállate que eres un mandado. Y entonces el profesor se refugia en la pedagogía de los años 50, de 1959, de cuando yo empecé, y dice, el niño no me puede faltar así el respeto. Que no está faltando al respeto al mismo profesor. Al de antes, el niño no le decía esto. Al de ahora sí, porque tiene motivos. Y antes no los tenía. Porque el niño ha percibido que eres bastante mandado. Y como los niños a veces pues no tienen mucho aprendizaje de hipocresía y de fingir y de tal, pues le salió de dentro. ¡Pum! Tú eres un mandado, tú te callas, tú, etc. Bien, quiero decir entonces que a veces cambia tanto la vida que los niños se adaptan inmediatamente a la nueva vida y a nosotros nos cuesta trabajo y nos lleva tiempo adaptarlo, porque a veces hasta incluso a nosotros nos desborda, ¿no? Yo puedo hacer la siguiente afirmación. Del tipo de niños con el que yo trabajo en los barrios, ponerle, me invento la cifra, pero da lo mismo, un 70%, un 90%, da lo mismo. Muchos, muchísimos niños han tenido una caótica crianza. No porque sus papás sean malos ni abandonistas, sino porque sus papás son como niños desbordados por la vida. Desorientados, perdidos y sin saber qué hacer. Y estos niños han tenido una pésima crianza con esos papás. Y luego queremos que rindan, que cumplan, que tengan costumbres, horarios, rutinas, método, sistema. Pero estamos pidiendo que sembrar, recolectar antes de sembrar. Primero sembremos crianza, sembremos dimensiones de humanización, pongamos en común mi condición de humano con ese manojillo de pulsiones que es el niño cuando nace, para que llegue a ser como yo, una persona con un desarrollo humano, y una vez que él y yo tenemos un desarrollo humano, lo ponemos en común. Pero si no, ¿qué vamos a poner en común? Bien, entonces la situación familiar se nos ha vuelto enloquecida. Y encima, dije la familiar, dije la escolar, y encima la ambiental también, nunca ha sido tan difícil, de verdad, nunca ha sido tan difícil. Por ejemplo, cuando yo empecé a enseñar, el niño, las fuentes de información de un niño eran la escuela y la familia. Y en los niños muy cristianos y tal, la iglesia. Eran las tres fuentes de información: la familia, la escuela y la iglesia. Ya hace como unos 30 años yo leí una encuesta, un estudio sociológico que habían hecho en Canadá, hace unos 30 años, y me sorprendió porque decía, claro, Canadá iba mucho más avanzado que la España franquista de aquella época, y decían, de la información que recibe un niño en su mente, en la actualidad, en Canadá, solo el 20% de la información que entra en el cerebro de un niño procede de la escuela, la familia y la iglesia. Todo el resto procede de fuentes incontroladas.
Y de ese 20% que le ofrece la familia, la escuela y la iglesia, solo el 4% le es útil para la vida. Yo cuando leí aquello dije, cielos, ¿qué pedagogía estoy haciendo? Hace 30 años, hace 40 años, 30 años. ¿Me explico? Es decir, y de entonces para acá, esto tomó una velocidad que habría que multiplicar por miles o miriadas aquellas afirmaciones. Bien, entonces, quiero decir con esto que hoy las fuentes de información de un niño son la calle, son la televisión, es Internet, son los juegos que van cargados de ideología, son las máquinas que van cargadas de ideología, y frente a todo eso están unos papás ausentes de casa o casi ausentes, bien contra su voluntad, y un maestro que dice, eso no es de mi competencia. Bien, entonces, claro, el otro aspecto opuesto, ¿no?, de la cuestión. Mirar, ha habido auténticas mutaciones, por ejemplo, en los espacios. Cuando yo empecé, en general, los niños compartían exactamente los mismos espacios que su mamá. El papá no, que ya estaba muy fuera de casa, tenía que trabajar y estaba muy fuera de casa. La mamá, que entonces se dedicaba a las labores del hogar y tal, estaba casi siempre con el niño. Entonces, el mundo del niño y la mamá compartían el mismo. Y la escuela, y etcétera, etcétera. Hoy los niños se mueven por galaxias. Los niños entran en Internet o cogen el móvil y se ponen a comunicar con seres distantes, remotos, distintos, desconocidos, extraños, y llegan a tener tal soltura para moverse en esos terrenos que hay que ver los chavales qué capacidad tienen hoy de echarse amigos en Australia. A veces novio o novia en Australia. Y los papás a veces no saben utilizar el ordenador todavía. Si no son de una clase media bien, los papás no saben, y no les pidas que entren en Internet. Yo lo sospecho a juzgar por lo que a mí me cuesta utilizar todas esas posibilidades actuales, ¿no? Bien, entonces, claro, los niños viven otro mundo distinto, distante y desconocido para nosotros. O logramos que viviendo en su mundo pisen el nuestro para tener momentos de encuentro, o aprendemos a pisar el suyo para tener momentos de encuentro. Y esto el ambiente no nos lo favorece. A título de anécdota, mirad una cosa, Madrid se ha vuelto una ciudad tensa, difícil, 5 millones de habitantes son demasiados habitantes por una ciudad. Pero el Parque del Retiro es un lugar agradable. Y todas las tardes en el Parque del Retiro se oía tocar bongos. Y aquello le gustaba a la gente, a mí me encantaba. Y yo iba muchas veces a escuchar los bongos. Y entonces descubrí que a los chinos que les gustaban los bongos, iban allí y se entendían con los sudafricanos tocando los bongos, y con los marroquíes y con los colombianos. Era una delicia. Bueno, pues el ayuntamiento acaba de prohibir tocar música en el Retiro. No sabemos por qué. Hay voces que dicen que porque los vecinos se quejaban, pero los vecinos, que eso estaba junto al estanque, y el estanque queda a medio kilómetro de las casas más próximas. Y esas casas tienen una carretera con un ruido infernal delante. Pues les molestaban los bongos de medio kilómetro de distancia. Quiero decir entonces que las condiciones de vida que vivimos son muy anómalas. Se desconfía de que un grupo multiétnico se reúna para tocar música. Y porque se desconfía de eso, y esa desconfianza se transmite. Los niños no son tontos. Los niños preguntan, ¿y por qué no podemos ir allá a bailar allí al son de los bongos? No sé si me explico. Y claro, no es un dato ni dos, son miles y miles y miles de datos.
lloviendo constantemente sobre esa tierra seca de los niños, deseosa de recibir información. Bien, esto puede llevar a... Bueno, y no hablemos de los incentivos patológicos, ¿no? Esas maquinitas que enseñan a atropellar a viejecitas y ganas no sé cuántos puntos si es una viejecita o un niño, si es un adulto ganas menos puntos. Todas esas cosas venden mucho. Y quiero decir, está interfiriendo de tal manera los intereses económicos fuera de toda condición humana que esto también a los niños les llueve. Yo tengo una infancia tan privada de todo eso que me cuesta entrar en ese mundo. Ellos nacen dentro de ese mundo, son permeables y están totalmente transverberados por esas experiencias y por esas noticias y por esas costumbres y por esas posibilidades. Bien, entonces los incentivos patológicos es terrible porque hoy hay una fabricación técnica de la transgresión. El poder decide dónde podemos ser transgresores y dónde no. Ciertas cosas son sagradas y no se pueden transgredir. Otras, cuanto más las transgredas mejor, porque te vuelves más vulnerable y estás más bajo mi control. Bien, fruto de todo esto, cantidad de niños se rompen en profundidad y les llaman niños disruptivos, o niños hiperactivos, o niños psicópatas, o niños irrecuperables, o niños, etcétera, 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 etcétera. Infinidad de niños. Mirad, por ejemplo, en Andalucía, bueno, voy a poner el ejemplo de Madrid. En Madrid había una cárcel para niños que duró 50 años. Cuando hubo la transición política montaron otra y había dos. Y en los últimos años montaron 17 privadas, empresas privadas, cárceles para niños. En Andalucía hay cantidad de reformatorios. Yo conozco mucho Andalucía porque a través de un programa de radio que había en que yo participaba, pues conozco mucho Andalucía en cuanto a reformatorios y centros de tutela, etc. Había cantidad de reformatorios. Como estaban teniendo un fracaso espectacular, en general, ojo, un fracaso espectacular, el defensor del pueblo andaluz hizo un estudio, hace un año, 2 años, hizo un estudio y llegó a una conclusión para mí escalofriante. No, estos niños están tan deteriorados que lo que se necesitan no son cárceles, son centros terapéuticos. Toma ya. Como si esos centros terapéuticos no fueran cárceles sin derechos civiles, porque están locos. Como si no supiéramos que esos centros terapéuticos son cárceles sin derechos civiles. No sé si me explico. Bien, quiero decir, hoy pobrecitos nuestros niños, qué mundo os ha tocado. Qué facilito lo tuvimos algunos. Y eso que somos de posguerra, ¿eh? Qué facilito lo tuvimos algunos. Bien, ¿por qué hago toda esta exposición para dramatizar lo que están viviendo nuestros niños? Primero porque me la creo, es decir, creo que nuestros niños están viviendo una situación terrible. La prueba de que la están viviendo es que incluso los niños de clase media que han entrado por el sistema y que están respondiendo a todo lo que se les exige y que van al colegio y que aprueban todas las asignaturas y sacan carrera, luego se tienen que reunir un grupo para poder alquilar una vivienda porque expectativa de trabajo ninguno, etcétera. Quiere decir que los niños esto también lo ven. Es decir, antes la educación suponía esfuerzo, pero tenía compensaciones inmediatas. Ahora la educación supone esfuerzo y las compensaciones están en manos de los que hacen ahora la reforma laboral. Quiero decir que realmente estamos viviendo una situación muy difícil. Y con esto, ¿por qué quería llegar hasta aquí? Pues para deciros que a situaciones de emergencia, soluciones de emergencia.
a situaciones difíciles, soluciones difíciles. A situaciones muy, 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 muy duras, pues soluciones muy, muy, muy serias. No vale decir, bueno, vivimos en 1959 cuando empezó Enrique y vamos a la escuela y enseñamos lo que nos mandan y etcétera, porque eso no es suficiente. Para el profesor es suficiente, es lo que le garantiza el salario, que no es poco, ¿eh? Y además que para él es lo primero, es el pan de sus hijos. Pero para los demás no es suficiente, ni para sus niños ni para la sociedad. Hoy necesitamos unos educadores que cojan el toro por los cuernos y que digan, aquí estoy yo, y además a pecho descubierto, porque la normativa académica no me va a apoyar, porque la ideología que se nos ha ido vendiendo, ¿cuántas veces no oigo yo a profesores de colegios, de escuelas, de tal, que dicen, hoy, para mí lo peor no es la relación con mis niños, es la relación con los compañeros. No te puedes imaginar. Esto lo estamos oyendo muchísimo. Es decir, los educadores muy vocacionados estamos hoy llamados a una tarea titánica y hermosa como nunca. O sea, la labor que podemos tener en este momento, nunca tuvimos la oportunidad de tenerla. Porque es como bueno, acaba de Cristóbal Colón de descubrir América, vamos allá a hacer el mundo, a hacer vida, a crear vida. Luego resultó que no era crear vida, que era machacarla, pero bueno. Pero lo que simbólicamente quiero decir con esto es abrirse a un nuevo mundo. En este momento los educadores estamos llamados a abrir a nuestros alumnos y a nuestras instituciones a un nuevo mundo, porque este a mí no me vale. Y como hoy el que está en esta mesa soy yo, puedo decir lo que me dé la gana. A mí este mundo que he descrito a mí no me vale. Y esto hay que empezarlo a reconstruir desde su raíz. Y contra lo que piensen algunos, mi criterio es que esto no se empieza a reconstruir desde las instancias del poder, porque ya tenemos experiencia de los que sustituyen a los que sustituyen a los que sustituyen, en dictaduras y en democracias. Ya tenemos experiencia. Si de verdad esto hay que reconstruirlo a fondo, esto hay que reconstruirlo desde la crianza, es decir, desde la condición de personas de nuestros niños, y desde el aprendizaje de fabricar tejido social, y desde el inculcar convicciones que sean fruto del sentido común, o sea, de lo que hemos sentido y lo hemos puesto en común. De lo que sentimos, nosotros lo sentimos, no nos lo venga usted a decir, yo siento esto, si hoy hace frío, soy yo el que lo siento, no me lo venga a contar usted, ni siquiera desde el programa meteorológico. El frío mío, yo me lo siento, y lo pongo en común, oye, qué frío hace, ¿verdad? Si tú y yo decimos, oye, qué frío hace, ¿verdad? Y otro que llega también, que nos venga alguien a discutir las condiciones a las que hemos llegado, por poder que tenga. Tenemos que reconstruir el sentido común. Tenemos que reconstruir la condición de niño desde la crianza. Tenemos que reconstruir la sociedad desde el tejido social, fabricando tejido social que hoy no existe. Bien, cuando yo hoy hablo de pedagogía, hablo de enfrentarme a esto. Por eso la primera condición el primer enunciado básico de mi pedagogía es: necesitamos una pedagogía radical. Radical no tanto por lo que tienen las cosas radicales, la palabra radical parece que alude a tremendista, ¿no? No. Radical es una palabra que alude a la raíz, que hay que empezar desde el principio. Hoy tenemos que hacer una pedagogía empezando desde el principio, desde la raíz, desde las necesidades esenciales de nuestros niños y de nuestras necesidades esenciales. Es terrible con qué frecuencia yo veo a familias contra la escuela,
a maestros criticando a ciertas familias, a los niños criticando a sus papás y al maestro. Es una prueba de lo que estoy diciendo. Han perdido la sociabilidad, la familia, la escuela y el niño. No son capaces de tener nada en común. No son capaces de crear algo en común. Saben enfrentarse, pero no saben apoyarse para crear algo en común. Bien, entonces, por eso necesitamos una pedagogía radical. Y la pedagogía radical surge de las necesidades reales que vive el maestro y que vive el alumno. El maestro tiene que hacerle entender y partícipe al niño de los problemas que tiene. El niño es importantísimo que en este momento sepa que su maestro es un ser tremendamente vulnerable. Sí, hombre, lo que faltaba a estos niños que ahora le pegan a algunos maestros y maestras, que el maestro y la maestra le diga que es muy vulnerable. O sea, que mejor es que nos engañemos, que lo camuflemos, pero que el niño lo tenga así de claro. Que encima somos hipócritas. Porque el niño lo tiene así de claro. Entonces, tenemos que ayudar al niño a que perciba mis limitaciones, mis posibilidades, Por ejemplo, yo suelo hablar muchísimo con educadores que están trabajando en centros de reforma y de tutela. Educadores fabulosos que les encantaría hacer cosas fabulosas, pero que la normativa se la prohíbe terminantemente. No les dejan hacer nada. Son un guarda de seguridad, punto. Es lo único que les dejan hacer. Y claro, los niños ven un guarda de seguridad, porque es lo que les dejan hacer. Yo lo primero que tengo que decirle a estos educadores es: tú tienes que hacerle ver al niño que tu labor es titánica si quieres hacer algo que no sea de guarda de seguridad, que te vas a arriesgar, que lo vas a hacer, pero que te ayude él, que el chaval te ayude a ser clandestino, que el chaval te ayude a ser disidente, porque si encima que te vas a enfrentar con una maquinaria, los chavales después te machacan, tenemos que hacer ver a nuestros niños que somos personas y que las personas en un mundo tan complicado estamos desbordados, desorientados, perdiditos. Y una vez que el niño percibe, mirar, una costumbre pedagógica mía, para que los niños abrieran su casa a mí, lo primero que hacía yo siempre era abrir mi casa a ellos. Para que los niños, después de meses, se atrevieran a contarme alguna cuita de su vida particular, yo sacaba sobre la mesa mi vida, mis relaciones, mis amigos, mis manías, todo, mis miedos, todo. Y entonces el niño dice: ahí va, este es un ser humano. Yo pensé que ya no existían. Y entonces se atreve a abrirse un poquito, porque tú te abres delante. Os pongo un ejemplo concreto. Había una época en que los niños, cuando iban al psicólogo, al gabinete de un psicólogo, era en esa época pasada, en que los niños cuando iban a un psicólogo iban convencidos de que era un individuo que estaba allí para ayudarles. Hoy jamás un niño va a un psicólogo, salvo que se conozcan mucho por otros motivos, jamás un niño va a un psicólogo pensando que un psicólogo es un ser para ayudarle. Y encima mis niños, que eran niños problemáticos, pues hubo un momento que empezaron a venir a mí como psicólogo llenos de prevenciones Y yo recuerdo un día, un chaval me dio una lección magistral, porque le dije: mira, chaval, cuéntame tal cosa. Y el chaval ponía gesto de enfadado y de nervioso. ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar conmigo? No sé qué. Y el chaval más nervioso y más... Y digo: mira, yo por la fuerza no hago nada. Es decir, si no quieres hablar, no hables. Y le hice ver que, bueno,
vale, es tu vida y yo estoy aquí para ayudarte, pero como tú estás convencido que no estoy para ayudarte, y a lo mejor yo creo estarte ayudando y no estoy ayudándote. Conclusión, lo mejor es que no me cuentes nada. Y en cuanto le dije que no me contara nada, me contó lo único que era esencial. Me dijo, es que ustedes son policías. Le dije, oye, chaval, es tan importante lo que me acabas de decir, me cuestiona tanto lo que yo hago en la vida, que te pido por favor que me lo expliques. Un poquito, como sepas, de cualquier manera, pero explícamelo, porque te prometo que si me ves como policía, tengo que empezar por quitarme el uniforme. O sea, te lo juro que me lo voy a quitar. Y me dice él, mire usted, yo voy muchas veces a las comisarías, me detienen, me llevan a la comisaría, me sientan delante de una mesa, yo de un lado, el policía del otro, saca un papel y empieza tal cosa, preguntas, hacen informes y luego vaya usted a saber esos informes el daño que me puedan hacer. Y en cuanto llegué, usted me sentó en una mesa y me empezó a hacer preguntas. Es usted igual que un policía, usted va a hacer un informe, ese informe lo va a utilizar, a usted le va a ser útil porque vive de eso, pero ¿y a mí? ¿Y el daño que me puede hacer con ese informe? Os aseguro que desde entonces, y de entonces acá han pasado 20 años, desde entonces nunca más volví a sentar a un chaval y hacerle preguntas. Sino que humildemente intenté explicarle qué pintaba yo en esta historia. Cuando viene un chaval, lo primero que le digo es, mira, sé que tú vienes voluntariamente. A otro le digo, sé que tú vienes por la fuerza. Esto ya lo sé. Y entonces me pregunto, que tú te estarás preguntando qué pinto yo en esta historia. Y te lo voy a contar, lo que yo pinto en esta historia. Mira, yo no estoy de parte de los jueces, yo no estoy de parte de los policías, yo no estoy de parte de tus padres, no estoy de parte de... Yo desearía estar de tu parte. Eso es muy difícil porque no tenemos costumbre de estar de parte de los chavales. A lo mejor si me ayudas, entre tú y yo podemos hacer cosas. Pero que te conste que yo tomo partido por ti. Ni tomo partido por la justicia, que esa ya se cuida bien de ella. Ni tomo partido por la moral, que esa ya hay quien la dicta. Ni tomo yo tomo partido por ti y me voy a partir la cara por ti. No sé si me explico. Es decir, hay que compartir territorio. Tenemos que compartir territorio. Los niños ya no tienen costumbre de que compartamos su territorio, ¿no? Entonces, por una parte, decía yo, primer enunciado mío, hoy la pedagogía nos exige una postura radical. Tenemos que hacer una pedagogía radical, que parta de la raíz. Y la raíz es, yo tengo necesidades, tú tienes necesidades, yo soy una persona, tú eres una persona, por consiguiente lo fundamental lo tenemos en común. Que luego yo sea profesor y tú no lo seas, o que lo seas tú y yo no lo sea, que tú sepas muchísimo de ciertas cosas de las que yo no tengo ni idea, y que yo sepa muchísimas de cosas que tú no tienes idea, pero vamos a tratar de que juntos, aportando tú todo lo que sabes y yo todo lo que sé, podamos hacer algo en común, positivo para ti y para mí. Entonces, las necesidades de los chavales, por eso el poder, que es muy astuto, ha suplantado las necesidades por los derechos. Hoy todo el mundo nos habla de los derechos de los padres, de los derechos de los profesores, de los derechos de los niños, de los derechos... O sea, nos han metido a todos dentro de los códices jurídicos. Y los derechos son ignorables, los derechos son aplazables, los derechos son discutibles, pero el hambre ni es aplazable, ni es discutible, y el hambre es una necesidad. Pero el miedo ni es aplazable, ni es discutible. El que lo tiene, punto. La seguridad es una necesidad. El perder el miedo, el aprender a eludir el peligro, es una necesidad.
Quiero decir, los niños son personas con muchas necesidades, en un mundo tan complicado, con muchísimas necesidades. Y nosotros ya somos personitas desbordadas con muchísimas necesidades. O encontramos un territorio común de los chavales y yo, y mío y de los chavales, o estamos perdidos. Bien, entonces, pedagogía que vaya a la raíz de los asuntos. Tiene que ser una pedagogía relacional. Hasta ahora, toda la enseñanza siempre ha solido ser una pedagogía del dominio. Yo soy maestro y sé. Tú no eres maestro y eres un ignorante y yo te transmito mi conocimiento. Y claro, eso me da una prevalencia. Yo soy el que decido lo que tú tienes que aprender, yo soy el que decido lo que tú... Un ejemplito. Cuando yo empecé a trabajar en Madrid, en el barrio de Acelsa, el barrio era el más marginado de Madrid en aquel momento, los niños iban a la escuelita y allí había varios maestros que enseñaban matemáticas, lengua, no sé qué y no sé qué. Hoy han pasado 40 años de aquello y los niños, todos los niños me preguntan por un maestro de aquella escuela y de los demás ni se acuerdan del nombre. ¿Por qué? Porque don Sotero daba respuesta a las necesidades de los niños. Y además enseñaba matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Y los otros enseñaban muy bien matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Pero no contaban con las necesidades de los niños. Por ejemplo, si a un niño le habían zurrado en casa, don Sotero aparcaba todo lo demás y decía, pero ¿cómo me van a poner a hablarle de matemáticas a un niño que acaba de recibir una zurra? Ya buscaremos el momento de las matemáticas. Y abordaba el tema de la zurra. Y luego ya el niño estaba en condiciones de aprender matemáticas. Si le impusieran las matemáticas ignorando su zurra, el niño no es permeable a las matemáticas en condiciones de zurra. No sé si me explico, hasta por sentido práctico. Entonces, don Sotero se preocupaba de los niños cuyo papá era alcohólico y era violento, de los niños que la mamá no paraba en casa, de los niños que... y además intentaba cumplir todo posible de su función académica, lo posible. Pero también sabía rejerarquizar urgencias. Sabía que un niño en condiciones aprende matemáticas. Un niño recién vapuleado no aprende matemáticas y por consiguiente empecinarse en las matemáticas en ese momento es una tarea absolutamente antipedagógica, absurda, un mal gasto del tiempo. Bien, entonces, como tengo que ir apurando más, porque si no ha pasado bastante tiempo, no sé qué tiempo se nos pasó, pero ¿cuánto faltaron? Como 50 minutos ya. Llevamos unos 50 minutos. Bueno, voy a intentar dar unos cuantos criterios pedagógicos más y los demás los iré soltando en el coloquio. Mirar, entonces, es muy importante crear una pedagogía relacional, no una pedagogía de dominio. La profesión instaura una pedagogía del dominio. El profesional tiene un estatus económico, académico, etc. Y el alumno de ese profesional, por definición académica y profesional, tiene otro estatus. En ese sentido, la profesión no favorece compartir la realidad. La condición de persona es idéntica en el educador que en el niño. La del educador tiene ventajas e inconvenientes y la del niño tiene inconvenientes y ventajas. Yo tengo con mis criaturas una veteranía impresionante. A veces hay que dice, como somos personas todos somos iguales. No, como somos personas todos somos distintos. Yo soy viejo y mis niños son niños. Y ser viejo tiene muchísimas ventajas y muchos inconvenientes, que no voy a explicar por evidentes. Y ser niño tiene muchísimos inconvenientes y muchas ventajas, que tampoco necesitan explicación. Quiero decir entonces que tenemos que partir de la condición de relacionalidad. Y diría más, esa relacionalidad debe hacernos caer en la cuenta de que como
la enseñanza, el aprendizaje, la educación es una labor en relación, que intervienen al menos dos elementos en relación, que se educan mutuamente, intervienen dos elementos. Si uno de los elementos quiere influir en otro y no lo consigue, da lo mismo. Basta que modifique él el elemento que él es, que cambie él, y el sistema de relaciones ya cambió. La sabiduría popular lo ha reflejado algo, esto, en aquella expresión de dos no se pelean si uno no quiere. Realmente, si dos están muy enfadados, se pelean. Si uno está muy enfadado y otro es un remanso de paz, también se pelean a lo mejor, pero es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el sistema de relaciones entre dos enfadados es radicalmente distinto del sistema de relaciones entre un enfadado y un hombre apaciguado. Por eso, que no consigues apaciguar al otro, apacíguate tú. Que dices que el otro es muy difícil, no seas tú tan difícil como él. Porque una cosa que nos pasa en la educación es que nos olvidamos de este carácter relacional de la conducta. Yo a veces, a gente que trabaja en reformatorios, hospicios y sitios así, se lo he explicado muchas veces de esta manera, voy a intentar ser breve. Un niño molesta en el aula y el maestro está desbordado, tiene muchos niños, está nervioso, y ese día le dice: sal al pasillo. Bien, el aula durante unos segundos se quedó en paz, porque el que incordiaba ya no incordia. Unos segundos, porque de repente el niño en el pasillo dice: ¿yo qué pinto aquí? Y entonces tira, da en los cristales, o da y se esconde, da y se esconde. Y entonces el maestro sale al pasillo y dice: baja al patio. El niño baja los ojos y baja al patio. Y dice: ¿y yo qué pinto aquí? Y desde el patio o empieza a hacer cosas que alarmen a todo el mundo para llamar la atención, o tira piedrecitas a la ventana del maestro, o etcétera, etcétera. Y entonces le dicen: a tu casa 5 días. Y el niño se va a su casa 5 días. Y cuando vuelve, volvemos a la misma situación. Y cuando esto se complica, este niño puede terminar en un reformatorio. ¿Sabéis lo que pasa en el reformatorio? Que en el aula el niño molesta y lo sacan al pasillo. Y como molesta, lo echan al patio. Y como salta a la tapia y se escapa, alambran la tapia. Y como alambran la tapia, los niños van con destornilladores, con mango de goma para cortar los alambres electrificados. Y como cortan las alambradas electrificadas, lo ponen en una sala de tiempo libre, alias sala de aislamiento, alias sala de catarsis, alias sala de tiempo fuera. El domingo, uno que trabaja con el defensor del pueblo me dijo: Enrique, estuve en aquella sala y era de 1,5 metros por 2 metros, altísima de 3 o 4 metros, toda sin ventanas, o sea, a oscuras, y tapizada de una goma negra que desprendía un olor asfixiante. Esa es la sala de reflexión, que llaman en algunos sitios, o de tiempo fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no nos damos cuenta, como es un sistema de relaciones, el que decían que hacía locuras arrastró a la locura al otro. Porque al final, entre un niño que hace gamberradas y un señor que hace salas de catarsis, yo prefiero que me moleste un niño que hace gamberradas, porque a ese sujeto le tengo pánico. Como un día yo caiga en sus manos, me puede destribar. No sé si me explico. Entonces, la educación es un fenómeno relacional. Yo precisamente hoy insisto mucho en que la sociedad está empezando una etapa nueva. Primero las enfermedades eran físicas, luego a las físicas se sumaron las psicológicas y ahora están empezando masivamente enfermedades sociales. La bulimia, la anorexia, el juego, son enfermedades que las realiza un individuo, pero que no están en él. Están en la sociedad. No sé si me explico.
Bueno, pues en mi opinión, los niños disruptivos, los niños imperativos, cuando les hacen test y tal, no saben clasificarlos nunca. ¿Por qué? Porque no responden a ningún cuadro clínico, porque no están subjetiva psicológicamente enfermos, sino que sus relaciones con el otro su familia, el otro las instituciones, el otro los colegios, el otro etcétera, sus relaciones están enfermas. Y están enfermos ambos miembros de la relación. Es decir, los dos están haciendo cosas mutuamente muy locas y enloquecedoras. Por eso es muy frecuente que en los reformatorios en la actualidad no solo los chavales terminan desquiciados, sino los presuntos guardadores terminan igualitos de desquiciados, porque ambos son víctimas del mismo sistema de relaciones, en distinto rol, pero son ambos víctimas del mismo sistema de relaciones. Tenían que unirse el educador y el niño contra el sistema que les está destrozando. Se están destrozando entre ellos porque el sistema les pone en condiciones en que solo saben salir destrozándose mutuamente, defenderse destrozándose mutuamente. Bien, entonces, una pedagogía relacional. Somos personas, como personas somos equiparables y yo te educo a ti y tú me educas a mí desde la horizontalidad, y yo tengo muchas cosas en la vida que te puedo ofrecer y tú tienes muchísimas cosas en la vida que me puedes ofrecer, y cuando me ofrezcas alguna tengo que hacerte ver que me ha hecho bien y viceversa, ¿no? Bien, la pedagogía hoy, como está tan difícil la situación, porque las personas van por un lado y a veces las leyes, las instituciones, las normas van por otro, y no digamos las instituciones económicas, van por otro, hoy la pedagogía no puede ser neutral ni aséptica. Hoy es imprescindible una pedagogía partidista. La educación hoy exige tomar partido por estas cosas que estoy diciendo yo. Por donde hay que empezar tomando partido es por el niño. Si yo voy a educar, se supone que yo soy adulto y que tengo que aportar algo más que el niño, porque yo esa condición de niño ya la tuve. Si tengo algo más que aportar, que con frecuencia los niños aportan mucho más que nosotros, casi siempre diría, ¿eh? Pero si quiero aportar algo, desde luego tengo que tomar partido por el chaval. La educación no es un fin, es un medio. El fin es el bienestar. Si tuviéramos en cuenta que la educación no es un fin, que es un medio. El fin es la dicha, es el bienestar. Es que el niño mejor y tú mejor. Ese es el fin. La educación es un medio. Las instituciones también son un medio, ¿eh? Las personas son personas, las instituciones son cosas. Las personas personalizan, las instituciones institucionalizan. Los psicólogos psicologizan. Las mamás, los hermanos, los amigos comparten la vida y te hacen más personas, si ellos son personas. El psicólogo, si es muy persona, a lo mejor te hace más persona. Si solo es muy profesional, te va a psiquiatrizar, te va a poner tarumba o te va a atender muy bien una faceta que a lo mejor en tu vida es secundaria. Bien, ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo, necesitamos una pedagogía personalista, mucho más que una pedagogía profesionalizada. Hoy necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos que ir a la raíz de las cuestiones, a la crianza y al encuentro personal y a la reconstrucción del tejido social. Y esto desde la profesión es muy difícil de realizar. También yo aquí pongo un ejemplo con mucha frecuencia, que algunos, los que ya me habéis oído, alguna vez ya me lo habréis oído, pero que es muy gráfico para explicar hoy que vamos todos de profesionalizar y tecnificar y cada vez más avanzados,
Vale, pero estamos olvidando lo fundamental. Se me cruzó una idea y un instante que voy a retomar Bueno, estaba diciendo que es importante que sea una labor muy personal, muy personal. Iba a poner un ejemplo. Bueno, no te preocupes, en el debate seguro seguro que ya saldrá, ¿no? Tenemos que... sí, me acabo de acordar el ejemplo. Mirad, imaginaros un niño que se despierta de noche con un dolor de muelas. Un dolor de muelas, desde un punto de vista profesional, si os pregunto, seguro que todos me sabéis responder, es un problema odontológico. El niño está llorando y la mamá se despierta para ver qué le pasa al niño. Imaginaros una mamá que dijera: ¿qué te pasa, niño? Me duele la muela. Eso es un problema odontológico. Yo no soy odontólogo, a la cama a dormir. Diríais: madre mía, esta señora. O imagináis una señora muy perfeccionista que dijera: ay, pobre hijo mío, es un problema odontológico, voy a llamar al dentista. Y se va a las 3 de la mañana, levanta al dentista, lo trae. El dentista se sienta en la cama del niño y el niño ahora tiene 2 males: el dolor de muelas y el susto de ver a aquel señor sentado a la vera de su cama. ¿Me explico? Y es un problema odontológico, técnico, profesional, lo que tiene el niño. No, el problema odontológico, técnico y profesional lo tiene la muela del niño, que está picada. El niño tiene un problema personal. Y los problemas personales no los resuelven los técnicos ni los profesionales, los resuelven las personas. Y como todas las mamás nacen con una sabiduría de mamás fabulosa, esta mamá no va a hacer esas 2 tonterías, se va a sentar al lado del niño y le va a decir: sana, sana, culito de rana, utiliza la magia. ¿Y quién ha dicho que la magia no funciona? ¿Que no genera en nuestro interior cosas biológicas? Sana, sana, culito de rana. Y además, como la mamá tiene cultura, le pone una aspirina y le dice: mira, te voy a poner una cosa que ya verás. Y le pone un trocito de aspirina en la encía, ya verás. Y sobre todo le achucha y le dice: ay, pobre mi niño, y le acaricia y tal. Y al cabo de un rato, después de tanto llorar, el niño se queda dormidito. Y a la mañana siguiente la mamá lo lleva al dentista. ¿Os dais cuenta la diferencia de la función del dentista y de la función de mamá? Son dimensiones distintas y a veces distantes. Todos los que somos profesionales, os dijo él antes que yo era profesional de la pedagogía, de la psicología, de la filosofía. Pero afortunadamente tengo claro que soy una persona. Y he dedicado toda mi vida a ser una persona. Encima soy una persona que sé filosofía. Pero como quien lleva una flor en el ojal y dice: mira, como fardo de mi filosofía. Pero yo, lo esencial es que soy una persona. Y si trato con niños, lo esencial es que son personas y yo soy una persona. O sea, pedagogía personalista. Porque las cosas de los profesionales, todas las pueden hacer las personas si se preparan. Pero las cosas de las personas, ningún profesional las puede hacer, salvo que las hagan en cuanto personas. Bien, psicología personalista, termino. Es imprescindible una pedagogía de la proximidad. Hoy una de las cosas que más daño nos hacen es la distancia. La distancia es tener una visión distinta del otro. Es no conocer al otro por su realidad, sino por las noticias virtuales que me llegan de él. La comunicación directa, el contacto directo, el pisarse el terreno, el compartir miedos, el compartir riesgos, el asumir las mismas decisiones juntos, rompe todas las dificultades del mundo. Rompe todas las dificultades del mundo.
En este momento tengo un ejemplo muy precioso, pero a lo mejor si tengo tiempo, porque es un ejemplo que tengo que contar con mucha delicadeza y cuidado. Si tengo tiempo al final, os lo contaré porque es como una síntesis de todo lo que acabo de decir. Bien, pedagogía de la proximidad. Aquello de la distancia óptima y aquellas invenciones que se inventaron son tétricas, pavorosas, perversas, malintencionadas y se inventaron para hacernos daño. Pedagogía de la implicación, de la proximidad. Una pedagogía que requiere autonomía. Si yo me voy a interesar por la vida del niño, a veces tendré que enfrentarme a cosas, a una ley, a una normativa, a una disposición, a uno que manda sobre mí, Si yo sé que lo que necesita el niño es esto, lo voy a tener que hacer. Y eso me va a tener en disidencia con otras cosas. Si yo soy un individuo sometido, dócil, etc., me voy a someter a esas otras cosas y la necesidad del niño queda sin atender. Por eso, hoy, ser pedagogo requiere ser muy autónomo. Muy autónomo. Y la autonomía nadie en la vida nunca jamás nos la ha regalado. Es la única de las pocas cosas que ni siquiera nuestra madre nos ha regalado. Porque siempre les ha dolido tanto perdernos que ha solido tener miedo de nuestra autonomía. Y siempre nos la han ido entregando en la medida que se la exigíamos. Pero por gusto ni siquiera nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia nos la ha dado. ¿Me explico? Es decir, hoy la autonomía tenemos que ganárnosla a pulso. Yo digo, pero mirad, si lo que tenemos es que personalizar y hacer a alguien más persona de lo que es como manojillo de pulsiones, es darle seguridad en la vida, es darle sentido de pertenencia. Los que este año estudiasteis pedagogía para maleducados, todo eso está explicado ahí. Darle seguridad, darle sentido de pertenencia. Yo pertenezco a mi familia, pertenezco a mi barrio, pertenezco a mis amigos, pertenezco a mi colegio. Tengo derecho a eso, no me pueden mandar de aquí para allá como si fuera un monigote, un trapo, un animalito. Los animalitos también tienen sentido de pertenencia, incluso marcan territorio. Si hacer personas es crear autoestima, niños que se desvalorizan, niños que vivieron horrores, niños que piensan, crear autoestima. Si hacer persona es enseñar a que creen vínculos, a que se fabriquen su sociedad, a que si es que aprendan a ser autónomos, que aprendan a ser responsables. Autonomía interior de sus pulsiones, de sus deseos, de sus miedos, y autonomía exterior. Bueno, esto es lo que me dicen, pero yo haré lo que yo creo que debo hacer después de la información. Que me des toda la información que tiene, vale, muy bien. Pero ahora la decisión de mi vida la tomo yo. Si enseñar a los niños es ofrecerles todas estas cosas, ¿os imagináis un educador con miedos? ¿Cómo va a crear seguridad en los niños? Y hoy hasta los periódicos nos meten miedo. No sé qué niño le pinchaba las ruedas del vehículo a las educadoras y educadores. Ayer, no sé, lo leí en el periódico, le dio un bofetón a la educadora. Y encima la solución que tomaron prueba de que qué mal estaba esa educadora y qué mal estaba ese niño y qué mal estaban los que le rodeaban. Porque basta ver la solución que le dieron para ver que están todos zumbados. Y si están todos zumbados, están todos, no el niño. No el que dio el bofetón. Están todos zumbados. Bien, entonces, si queremos dar a los niños seguridad, tenemos que construir nuestra seguridad. Tenemos que hacer afirmaciones pedagógicas diciendo, mira tío, yo esto lo viví, yo esto lo sé. Recuperar el sentido común. Yo hoy insisto mucho en esta idea. A mí cuando era antes, cuando me hablaban del sentido común, pensaba que el sentido común era una noción racional.
Tener sentido común era tener sensatez. La palabra sentido común no tiene nada que ver con esto. La palabra sentido común, como su nombre indica, como sus palabras indican, es sentido, sentir, de sentir frío, sentir calor, sentir. Es una cosa sensorial. Y ponerla en común es que el otro sienta lo mismo y que nos lo comentemos y que nos lo trabajemos juntos. Cada vez somos menos capaces de sentir en común con nuestros alumnos. Cada vez nos pone más difícil sentir en común con nuestros compañeros de trabajo. Cada vez nos pone más difícil sentir en común con nuestras instituciones. Tenemos que recuperar el sentido común. Y para poder saber si siento lo mismo que el otro y ponerlo en común, yo tengo que tener muy claro lo que siento. Yo tengo que afirmarme a mí mismo como quien soy, guste o no guste. Por eso necesitamos una pedagogía muy radical, muy firme, muy autónoma, que toma sus propias decisiones, que no las toma en jerarquía todas las autoridades. El director del colegio, el encargado del ayuntamiento de los servicios educativos, el servicio... No, las decisiones de mi niño las tomo yo. Y si para eso tengo que partirme la cara con mucha gente, pues mira, es la profesión que elegí en un momento en que esta profesión es difícil. Bueno, como me he alargado muchísimo más de lo debido, ahora, y fijaros que no he ni mencionado la palabra autoridad, ni he mencionado la palabra límites, ni he mencionado la palabra castigos, ni he... Uy, qué malo he sido, qué mala intención. Compartamos tanto la experiencia que nosotros tenemos, las inquietudes que nosotros tenemos para trabajar con los niños y con las niñas, y que Enrique tire un poco de su experiencia, de su anécdota, y que nos pongamos ahí a coloquiar y a bueno, compartir puntos de vista, ¿no? Que de eso se trata, ¿vale? Así que tenéis ahora vosotros la palabra, vosotras. Sí, gracias. A mí para empezar, darle la enhorabuena de verdad, porque me parece una persona súper clara y que ha dado de una manera muy breve. Pienso que ha dado y de la cuestión de muchos de los problemas que siempre tenemos en la cabeza, que no sabemos encontrar por qué. Creo que es que vamos, ha llegado a lo más profundo de ello. Y luego yo sé, en clase hemos estado comentando así muchas situaciones y siempre nos ha quedado la cosa como que a lo mejor desde la teoría puede quedar muy fácil lo que es actuar, pero no sé, me gustaría que no, que en todo este recorrido de todos estos años que usted ha estado trabajando con menores, que nos contase más, cosas más cercanas, cosas más concretas, situaciones que usted haya vivido difíciles, cómo las ha solucionado usted o cómo la ha replanteado, de toda esta pedagogía así, como casos más prácticos. Mira, te voy a contar un caso práctico de violencia. De violencia. Un día yo estoy en mi casa y oigo en la cocina un griterío y voy corriendo allí a ver qué pasa y veo a uno de mis chavales que tiene un cuchillo en la mano queriendo clavárselo a otro. Ese otro esquivando las cuchilladas y un tercero en el medio intentando separarlos. Bueno, tengo que advertir que los tres llevaban tiempo en mi casa. Por eso yo pude hacer lo que hice. Si yo estoy en la calle y veo esa situación entre tres chavales desconocidos, lo que yo hice en casa, os juro que no lo hago. No sé lo que haré, pero lo que hice en casa no lo hago. Quiero decir que no se vaya a extrapolar como solución universal una solución que solo solucionó ese momento. Pero como tiene mucho contenido pedagógico dentro de la línea que yo quiero explicar, pues te explico qué pasó. Vi aquella situación. Nuestra sociedad nos enseñó que si hay uno con un cuchillo en la mano intentando clavar y hay otro en riesgo de tal, hay uno bueno y hay uno malo. Entonces nuestra sociedad nos enseñó siempre a tomar partido por el bueno.
¿Me explico? Por eso hay tantas cuchilladas. ¿Por qué hay tantas cuchilladas? Porque cuando uno está desbordado hasta el extremo de coger un cuchillo en la mano y encima vienes tú a resolverlo y tomas partido por la parte contraria, lo que me faltaba. No sé si me explico. Es decir, yo allí, como los conocía, sabía que eran dos chavales entrañables, a los que yo quería muchísimo, que ellos me querían a mí muchísimo y que ellos se querían entre ellos muchísimo, pero que había habido algo y había pasado algo y se habían puesto nerviosos y habían perdido el control de la situación. Y uno, más desarmado o más angustiado o más compulsivo o más desbordado, cogió un cuchillo para meterle miedo al otro, miedo con el riesgo de clavárselo, claro, meterle miedo con el riesgo de clavárselo. Entonces yo me di cuenta que eran dos criaturas que yo conocía entrañables y que el más peligroso era el del cuchillo. Por eso inmediatamente tomé partido por él. Me agarré a él diciéndole frases del tipo de ¿qué te han hecho para ponerte tan nervioso? Pero ¿quién ha sido el cabronazo que te ha sacado de quicio? Aparentemente estaba tomando partido por el malo contra los buenos. Aparentemente. En realidad estaba apretando al chaval, conteniendo las puñaladas, evitando que ocurriera el cataclismo, etcétera, etcétera. El chaval se vio entendido, se vio acogido y se desmoronó. Y un minuto después estaba con la cabeza aquí apoyada, llorando, llorando, llorando. No sé si me explico. Es decir, conclusión, por sintetizar, porque ahora quiero dar, para que haya más preguntas, respuestas más breves. Conclusión. Nos han enseñado que uno o es bueno o es malo en la vida. Y eso es una falacia, eso no existe en este mundo. El más malo tiene dimensiones buenísimas y el más bueno échale de comer aparte cuando se tercia. Por eso a veces me duele mucho que dicen, este chaval, su padre es alcohólico, hay que separarlo del padre. Oiga, oiga, oiga. El alcoholismo es una cosa y el padre alcohólico es otra. Un padre alcohólico no se agota en su alcoholismo. Además de padre alcohólico, puede ser cosas maravillosas que el niño valore, que le sirvan mucho al niño, que etcétera, etcétera. Lo que nos sobra de este papá es el alcoholismo, no es el papá, Por ejemplo, en las instituciones de tutelas, todas piensan que sobra, casi siempre, que sobra el papá. Cuando es un papá que crea conflictos. No, no, sobran los conflictos del papá, no el papá. ¿Me explico? Pues con este chavalillo, con la violencia de los niños, ocurre lo mismo. Recuerdo que esto mismo se lo expliqué en una charla que di a unos jueces, y en plan cabreado y provocador, un juez me dijo, sí, su pedagogía es muy bonita, pero usted imagínese un chaval de 13 años que va con una pistola cargada, nerviosísimo por la calle, ¿y qué quiere? ¿Que vaya yo a aplicar su pedagogía? Dije, no, mire, para eso pagamos durante años a gente que se prepara solamente para resolver ese momento. El resto del año, esa gente nos es inútil, están comiendo la sopa boba a costa de nosotros. Le tenemos sin dar un golpe al agua todo el año para que en ese momento se arriesgue a cambio de todo lo que cobró todo el año, en nombre de todos. Ahora, el tiempo justito para desarmarle. Después, que el policía no me vaya de pedagogo, ni que el juez me vaya de pedagogo y de educador, como me van, porque ahora todos son todo. No, el policía que haga su función el minuto imprescindible. Y el juez que haga su función el minuto imprescindible. Y la educación que la ponga en manos de personas dispuestas a educar. No sé si con esto respondo un poquito con un ejemplo solo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ayer estuvimos hablando que había un capítulo del libro que es ese, que hago en caso de que tenga un arma. Y precisamente por lo de, y decíamos en clase que parecía como muy escueta la solución, que parece muy sencillo decir lo que pone el libro, pero con el ejemplo que os ha puesto del cuchillo, creo que explica muy bien y da respuesta a lo que ayer se habló en clase, ¿vale?
por ahí. Enrique, pues igual que quería felicitarme por la y nada, yo también tenía ganas de compartir este espacio porque como yo trabajo como educadora, también me dedico a trabajar con criaturas a las que quiero y admiro mucho por su corta vida y por su experiencia. Y nada, y yo creo que quien se dedique a trabajar en esta labor, yo creo que tiene que tener muy clara que tiene que establecer un clima de confianza. Y ese clima de confianza lo tiene que dar y dárselo esa persona. Igual que se la tiene que brindar a la criatura con la que vaya a trabajar. Y tampoco se tiene que creo que se tiene que dar un tiempo para que se cree ese clima de confianza. Porque a veces por nuestra edad, por nuestra gana de hacer, pues a veces cometemos errores en nuestras ganas de ayudar, ¿no? Y creo que por mi experiencia yo puedo decir que a día de hoy, ya llevo 5 años, más de 5 años trabajando, que hace que te des cuenta que al principio pues, cometes errores que son necesarios que los cometas para que luego aprendas de ellos y te des cuenta de que todo ese bagaje que vas haciendo, pues te das cuenta de que esa confianza que tiene que ser, como ya digo, poquito a poco, tiene que llegar pues desde partir, como dices, de dar un poquito de tu información, porque carecen de muchas veces de muchos referentes, de familia, vienen muchos niños de inmigrantes, de otras culturas, de otros países, o niños que son aquí de nosotros, de Andalucía, de nuestros barrios, y con los que tenemos que trabajar, pero que a lo mejor no tienen esos referentes familiares o esos vecinos como lo que hacía él. Entonces yo creo que tenemos que partir también de nuestra confianza en brindarle la nuestra, en brindarle nuestra familia, porque no tienen historia de que le haya ocurrido a su propia familia. Creo que yo, por ejemplo, les cuento cosas de mi abuelo, de mi hermano, pues yo a mí me pasaba esto, o yo me acuerdo que a mí me castigaron un mes por hacer una chabola en tal sitio y mi padre se murió. Son cosas que también ven que yo, también que soy niña, y que saben que si se lo estoy diciendo no es porque sí, sino porque también necesitan tener una historia, tener su propia historia y participar de esa historia. Eso también, a la vez que se crea esa confianza, también se les genera a ellos reconocimiento, porque reconocen que para ti ellos son importantes, ¿sabes? Ellos ven que los valoras, entonces pues se da mucho como facilidad, por lo menos esa es mi percepción cuando yo estoy trabajando. Y yo creo que ese reconocimiento es lo que hace que se genere mucha autoestima, que sepan que cuando te preocupas por el colegio y dices, pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué problemas tiene esta asignatura? Pues que sepa que cuando se lo está diciendo, que sepa que eres auténtica, que no es que te lo está diciendo porque es tu trabajo. Y a veces tienen que ser capaces de reconocer que cuando vas a acostarnos por la noche estás tapando al pequeño, porque claro, el pequeño es muy gracioso, pero la grande de 16 años, que es más rebelde, pues no puedes pasar de lado, tienes que también taparla a ella y decirle, ay, aunque tú seas grande, también te quiero, ¿no? Cosas así, eso hace que también ellos también reconozcan que valen, que son válidos, que esta sociedad tiene una oportunidad. Yo creo que todo eso viene al hilo de lo que tú estás comentando, Enrique, y a lo mejor es decir de lo mismo, pero que yo creo que esa es nuestra labor. Y eso es difícil darse cuenta, porque como venimos desde una formación, tenemos que desaprender muchas cosas llegando a la teoría, porque a mí me dicen, tú no puedes vincularte, tú no puedes decir tanta información de ti, porque es que luego, pero es que yo entonces no puedo trabajar. Es que yo entonces, ¿qué enseño? ¿Qué educo? Si yo lo que tengo es de mí, yo lo que estoy educando la vida y estoy educando según lo que yo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo con ellos. Llevo 5 años y con ellos llevo 4. A lo mejor ya conviviendo diariamente. Y han pasado ya por lo menos 60 o más, pero es que hemos tenido. Y eso, yo creo que cuando se va generando todo eso, es como vivir, es la cotidianidad, es simplemente eso. Ejemplos como tú dices de la violencia, pues generar desde la posición de decir, aquí yo estoy aquí, y tú no te preocupes, nada,
deja eso. Estar ahí, saber que estás presente, que no eres una persona pasajera. Incluso que si te vas de vacaciones, que sepan que a lo mejor un día lo vas a sorprender con una llamada por teléfono, diciendo, ay, pues mira, o me he acordado de ti, te he traído este detalle, pues, o lo he dejado aquí esta foto, o un correo electrónico. Pues eso es que le confirma que los quiere, porque como están tan bloqueados pensando que nadie los quiere, y como te van a poner tantas veces a prueba, a ver si es sincero lo que dice o no. Porque es que eso lo vais a encontrar, es que os vais a encontrar que aunque llevéis años trabajando con ese niño, os van a poner a prueba, pero continuamente, a ver si es cierto lo que le estás diciendo, a ver si es cierto que tú le das un beso. Es que es así. Y a veces es muy necesario que lo vean, incluso estando con gente que cuando yo he ido por la calle me encuentro con gente, decir, estos son mis criaturas. Y que sepan que, y cuando los saluden, que digan, ah, pues tú eres fulanito, anda que no hablas ni de ti. Pero es que eso creo que es nuestra labor. Porque si tenemos que integrar, tenemos que socializar, tenemos que dar un entorno, tenemos que crear una familia que no existe y nosotros somos parte ya de su familia, pues yo creo que tenemos que hacer todo eso. No sé, eso lo vaya a poner en mi táctica, que lo sepáis. Te agradezco muchísimo la intervención, además me ha suscitado mil recuerdos y mil cosas. Mira, yo siempre en verano solía viajar a Brasil y siempre desde Brasil le mandaba una tarjeta postal a todos mis niños, a todos los que tenía en ese momento y los que había tenido 10 años antes, 5 años antes, a todos. Yo, con mi lista de niños, que primero eran 40, luego ya eran 60, con mi lista de niños yo mandaba la tarjeta postal a todos. Y luego tomé la costumbre de, aparte de que con algún motivo mandar alguna otra, 2 veces al año. Una desde un lugar remoto, de mi viaje en verano, y otra en Navidad. Siempre les mandaba la tarjeta. ¿Queréis creeros que un día me enteré? En general todos los niños las leían en casa y las leía la mamá, y las leía el papá, y las leían los hermanitos. Solía leerla a lo mejor la mamá para todos. O sea, era como una... Yo lo consideraba una cosa absolutamente un detalle. Me descubrieron que tenía una importancia. Claro, porque los detalles es donde se transmite la condición de persona, ¿no? Bueno, pues el año pasado yo estaba atendiendo, este último año, yo estaba atendiendo a un niño que se estaba muriendo de cáncer y este año no mandé las tarjetas de Navidad. ¿Queréis creer que varios niños me llamaron desde toda España preocupados de qué me pasaba? Por ejemplo, un chavalillo gitano de Alicante, que ya es abuelo, me llamó, no estaba yo, y habló con mi familia. Oye, ¿qué le pasa a Enrique? ¿Está malo? No sé qué. No, está bien, pero es que este año no nos ha mandado la tarjeta de Navidad. ¿Ves? Eso hace más que 200 discursos, esa tarjeta de Navidad. Yo quería preguntarle, a pesar de que estamos hablando de que siempre hay personas que nos insultan y tal, un centro, según su perspectiva, un centro de protección tal como está hoy planteado, ¿puede llegar a ser un buen sitio de crianza con niños? Verás, voy a contestar con toda sinceridad y toda... hay que distinguir entre el ideal, lo que conviene, lo que debemos intentar, y lo que a veces en la práctica no queda más remedio. En mi opinión, en una sociedad organizada en familias como la que vivimos, para que un niño sea normal, cuanto más homogéneo con los demás niños, más normal se va a sentir. Yo recuerdo que cuando era niño estudiaba en un colegio y aquel colegio tenía internos, no por motivos familiares, sino porque eran de pueblos, tal, y a mí me daban una penita enorme aquellos niños. Yo era niño y me daban una penita enorme, porque cuando todos salíamos a la calle a correr, ellos tenían el horario, el reglamento, el no sé qué. O sea, quiero decir entonces que en tu familia estás muy bien. En las familias malas no siempre estás muy mal. En esas familias a veces sobran ciertas cosas muy importantes, pero no sobra esa familia.
¿Me explico? Es decir, el sitio ideal en que deben estar los niños es en su familia. A veces eso se hace absolutamente imposible. Por ejemplo, un accidente y muere la familia y quedan 2 niños, hijos abandonados. Alguien los tiene que coger. En ese momento aparecen las instituciones, cogen al niño y lo meten en un hogar de unas monjitas. Primero, claro que estaban mejor con su mamá, pero es que no la tienen y no es posible suplantarla. ¿No es posible? Sí, esas monjitas están ahí y van a hacer las funciones de mamá. Lo malo es que la institución de repente destine a esas monjas a otro sitio. Cuando los niños han creado vínculos por eso, esas instituciones tienen que estar al servicio de los niños, no los niños al servicio de las instituciones. ¿Me explico? Entonces, es inevitable que existan, por ejemplo, hospicios. Eso es inevitable. En una ciudad como Madrid de 4 millones de habitantes, en un país como España de 40 o más millones de habitantes, es inevitable que existan hospicios. Lo que pasa es que el hospicio debe ser para la emergencia, el tiempo mínimo. Digo del hospicio lo mismo que dije hace un minuto del policía. Si un niño va armado con una pistola, que no me manden a mí a quitársela en la calle. Que para eso manden a un señor que todo el año está sin hacer nada para ese momento. Y en ese momento le toca jugarse la vida a él. Hemos organizado así la sociedad. De la misma manera digo, si un niño no tiene nadie, hay que tenerle un sitio. Si es un hospicio, es un hospicio. Lo que no se puede es cronificar el hospicio. Lo que no se puede es pensar que un hospicio es bueno para los niños. Lo que no se puede es pensar que una institución personaliza. No, señor, una institución no personaliza, institucionaliza. A veces hay una persona tan buena y tan pletórica de personalidad que puede hacer funciones de padre, de madre, etcétera, pero como persona, no como miembro de esa institución. Pero en esa institución, como estamos hablando, sí que se crea un sentimiento de unión y de familia dentro de los miembros en un momento concreto y en ese espacio están conviviendo. Esos niños tienen esa vinculación y salen de esa institución y hay personas que siguen estando en sus vidas, que los siguen teniendo como referentes, y yo quiero ver ahí esa parte positiva porque la he vivido y la siento así, y no es tampoco negativo el hecho de estar tutelado por la administración y criarse Te doy totalmente la razón, porque no hay ninguna verdad absoluta y las afirmaciones que yo hago tampoco son absolutas. Vamos a ver, vamos a suponer un niño que entra en una institución y como no le encontraron otra solución, ojo, no se la encontraron. ¿Por qué? Yo creo que debían habérsela encontrado. Hay infinitas posibilidades de encontrársela. Es más cómodo para el sistema no molestarse. Total, que ese niño pasa 12 años en esa institución, o 10, o 5, o 7, casi toda su crianza, a veces toda su vida. Ojo, tampoco esa institución es una macroinstitución. En Madrid, cuando yo empecé, los niños de 0 a 3 años iban al hogar rosa, de 0 a 7 iban al hogar azul, de 7 a 13, eso es destrozar la vida de los niños. Esos programas se han ensayado como sistemas de exterminio. En Australia, para acabar con las tribus aborígenes, utilizaron esos trucos, el desarraigo como sistema de destrucción de etnias. ¿Por qué allí hacía tanto daño y aquí va a hacer bien? No, eso es malo, es rematadamente malo. Ahora, no excluyo, porque las afirmaciones mías, menos que las de nadie, son absolutas. No excluyo, un niño llegó, no había otra cosa, no le buscaron otra cosa, estuvo muchos añitos. Había ciertas personas que duraban y que se cayeron bien, hicieron medio función de padre, y si no era padre, de tío o de lo que fuera. Y los otros, ciertos niños que nos caímos bien y jugamos mucho, somos los hermanitos. Y luego salimos, claro, en nuestra memoria
lo que suple a lo que los demás tenemos como familia, ese niño tiene eso. Es estupendo que esté vinculado, es estupendo que tenga buenos recuerdos, es estupendo, y jamás yo diría, este es un hospiciano, por Dios. No, este es un niño que tuvo la poca suerte de no tener cosas que tuvieron otros, pero tuvo mucho. La prueba que tuvo mucho es que arraigó, que tuvo vínculos, que tuvo amigos y que tuvo personas que hicieron el papel de padre. Nunca, por más radical que sea una afirmación que hagamos, nunca la absoluticéis. A nivel humano nada es absoluto. Nada es absoluto. Yo os acabo de decir mi experiencia, pero mi experiencia es única e irrepetible en el mundo, porque Enrique nunca más va a aparecer por ahí. Vosotros tenéis que hacer vuestras afirmaciones, yo hago las mías, y del conjunto de todas las afirmaciones sí que nos acercamos algo a la realidad, al sentido común, etc. Tienes dos palabras por aquí, no por aquí, otra por aquí. Sí. Hablaba antes de la legitimidad que tienen algunos profesionales de la educación, sobre todo yo creo que se da en secundaria, de considerar su trabajo pues una jornada en la que no tienen que implicarse más allá de lo que sea su competencia académica. Y yo hasta ahí entiendo esa legitimidad, pero en estos últimos años, y no quiero decir nada, he sido consciente de cómo algunos intelectuales, algunas personas formadas con herramientas, conocedores de las necesidades de cambio social, acomodados en su posición a veces burguesa, no tienen un real compromiso con aquellas situaciones de las que realmente son conscientes. No se implican realmente en el cambio, no se parten el pecho en esas situaciones que desde ellos y desde sus capacidades intelectuales podrían cambiar, ¿no? Y a mí eso me ofende como futuro pedagogo, ¿no? Porque lo veo cada día, ¿no? Incluso puede ser que yo dentro de unos años forme parte de ese intelectualismo aburguesado del que estamos rodeados, ¿no? Pero me desconcierta eso. En Brasil hay un Paulo Freire. Todos corremos el riesgo de aburguesarnos. Todos estamos bastante aburguesados. Ayer lo comentaba, hoy lo comentábamos al mediodía nosotros, ¿no? Un niño que yo he tenido ahora, ese niño que estaba enfermito y que murió de cáncer, era marroquí. Este niño estaba convencido de que yo era multimillonario. Y yo, como estoy tremendamente aburguesado, nunca he pensado que yo soy multimillonario. Y hoy mismo lo comentábamos. Claro que lo soy. Comparado con un niño de un pueblecito que no tiene agua corriente, que tienen que ir a 3 kilómetros para buscar el agua, que no tiene luz, que no tiene carretera. Yo soy un multimillonario. No sé si me explico. Es decir, claro que el bienestar da gustirrinín y nos sentimos a gusto. Por eso, yo de los intelectuales desconfío mucho, sobre todo si tienen prestigio intelectuales, porque eso a veces supone tanta condescendencia con un sistema que nos está haciendo mucho daño a todos. Hablar de intelectuales en un momento histórico como este, en Europa, ¿dónde hay intelectuales que nos digan lo que está pasando y qué remedios debemos ponerle? A veces hay alguna unidad por ahí suelta hay, Yo al menos leo con mucha fruición a ciertas cosas de algunas personas, pero qué poquitos. Que hablaba de la posibilidad de cambio desde la creación del tejido social, yo lo veo una cosa más lógica, pero creo que desde ese nivel, si se planteara bien, habría una posibilidad de cambio muy importante, ¿no? Que hay un conocimiento social profundo, ¿no? Lo que falta es el real compromiso con nuestra vocación y con nuestra profesión. Mira, yo conozco un grupillo de personas, conozco un matrimonio jovencito, bueno, ahora ya es menos jovencito, cuando yo lo conocí todavía no se habían ni casado. Ella era muy interesada, era trabajadora social y era muy apasionada por el trabajo social. Él era periodista, pero un día fue a la escuela de marginación, le entusiasmó aquello
y dijo, voy a trabajar con mi mujer en un barrio. Y se fueron a vivir al barrio San Fermín. Y empezaron a compartir, sencillamente a compartir las cosas que pasaban en el barrio. Era un barrio lleno de hambre por todas partes. Conclusión, que la mitad del barrio vivía del robo. Porque, amigo, frente al hambre es el delito famélico, se le llamaba antes en derecho eso. No, un delito que no es delito porque es famélico. Bueno, total, llegaron a un barrio donde la mitad de la gente vivía del robo. Y los chavales nacían para prepararse para robar. Ellos primero montaron un taller de motos, luego montaron un taller de electricidad, luego montaron un taller de costura, luego montaron un taller de cocina, luego